Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, y ahora también a través de nuestras redes sociales en una versión de video. Así que si nos estás escuchando en cualquiera de las emisoras, ya sabes que puedes acercarte a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter, Instagram y Facebook, o buscarnos en YouTube para poder compartir también esta experiencia libresca, este mundo de los libros que traemos para ustedes todos los días. La noche de hoy vamos a estar compartiendo con un enternecedor, querido y maravilloso amigo. Me refiero a nuestro librero, al regente de la librería Puerto de Libros, a mi mano derecha, al hombre de confianza, a mi amigo Alfredo Peñuela, este caballero que en los últimos 3 años ha hecho posible que Puerto de Libros, librería de autor, se mantenga funcionando y tenga cada vez más enamorados de los libros. Y hablaremos del arte de ser librero. Hablaremos de este tejemaneje de compartir libros y responder preguntas. Y también hablaremos sobre su vida, que es sin duda una de las más interesantes, emocionantes y novelables vidas que he podido conocer. Yo creo que Alfredo Peñuela es el personaje perdido de una novela que aún está por escribirse y que, si no la escribe él, bueno, cualquiera de ustedes que hoy nos están escuchando podrán disfrutarla. Vamos a recordarles nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram, y bueno, darle la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Peñuela. Bienvenido, Alfredo, a este episodio especial de Puerto de Libros, aquí con nuestra pared de libros de fondo, con esta maravillosa librería que hemos ido tejiendo poco a poco aquí en el Teatro Baral. Bienvenido, Alfredo. Dale un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica. Bueno, un saludo para todos nuestros lectores, y también pues Luis, me encuentro como siempre muy agradecido por tu atención conmigo. Me siento muy bien estando contigo. Alfredo, háblame un poco de tu infancia. Tú perteneces a esta condición de los años 60 y 70 en la cual muchísimos colombianos, huyendo del clima político, de la violencia, de la crisis económica que imperaba en Colombia, pero al mismo tiempo llamados por la bonanza petrolera, por el nacimiento de la Venezuela Saudita, por tantas cosas que esa Venezuela de los 70 y de los 60 le ofrecía al mundo. Bueno, tú perteneces a esa generación de niños nacidos en Colombia, pero que fueron traídos por sus padres al paraíso venezolano, a esta tierra prometida que fue Venezuela hace 50 y 60 años. Háblanos un poco de tu nacimiento y de tu llegada a Venezuela.
Bueno, efectivamente, mi padre, en búsqueda de ese dorado de aquellas épocas, mucho antes de los 70, los años 50, pues decide buscar fortuna aquí en Venezuela, y me trae siendo un niño de 1 año más o menos. Entonces, cada vez que yo pienso dónde nací, pienso que he nacido en Cabimas, porque ahí empecé a descubrir el mundo. Entonces, sí, pues me encontré con una maravillosa infancia. Cabimas en ese momento era un pueblo muy próspero, y además había todas las colonias que hoy forman parte de nuestra nacionalidad, menos los portugueses. Ya teníamos a los chinos, a los árabes, a los judíos, y además teníamos a los norteamericanos que vivían alrededor de Cabimas. Sí. ¿Qué más te puedo decir? Mira, a mí me fascina la historia del ferry, de cómo ese pequeño niño que era Alfredo se encontraba con la ciudad de Maracaibo a través del lago y entraba a Maracaibo por el ferry, porque tu papá, podemos comentarlo por supuesto, era encargado de una red de cines en Venezuela. Había uno aquí en Maracaibo, específicamente aquí en el Teatro Oral. Había otros en Maracay, en diferentes partes del país, y cuando le tocaba venir a Maracaibo a llevar las cuentas del cine, cuando te traía, porque era su hijo mayor, y tú tenías, y lo narraste, y eso me parece maravilloso. Algún día quizás rescatemos ese relato del niño y el viejo surcando el lago. Háblame un poco de esa imagen fantasmagórica, pero al mismo tiempo evocadora del niño Alfredo Peñuela surcando el lago de Maracaibo. Ciertamente, esa etapa es muy inspiradora, ¿no? Sobre todo los viajes que hacíamos con mi padre semanalmente a Maracaibo en el ferry. El ferry era un espacio maravilloso para mí, además un contacto con la naturaleza pues de primer orden. Recuerdo que me divertía mucho arrojándole comida a las gaviotas que se ubicaban en la navegación del ferry. Esa es una etapa de mi vida que será definitivamente inolvidable, y que he tratado de plasmar en algunos borradores de narrativas. Ahora, pensemos en este universo literario. ¿En qué momento llegan los libros a la vida de Alfredo Peñuela? Sí, también de una manera curiosa. En esa época de los años 50 se creó una enciclopedia para niños, para jóvenes, llamada El Tesoro de la Juventud. Unos libros de gran factura, y mis padres decidieron regalarme estos 22 tomos cuando aún ni siquiera yo sabía leer. Pero allí mi madre me ayudó siempre a mirar El Tesoro de la Juventud, a leerlo, y tuve referencias literarias muy importantes. En general, pues las referencias universales. Allí vi fotografías de las obras de Shakespeare. Mi madre me leyó y releyó algunas de esas fábulas de Esopo, algunos otros cuentos sueltos. De alguna manera ese fue mi contacto con la literatura por primera vez, con esta enciclopedia llamada El Tesoro de la Juventud. Esa pregunta se le hicieron a Ángeles Mastretta, ¿no? Que cuál había sido su inicio literario, y curiosamente se refería también a esa colección, que allí en esa colección encontró las primeras referencias literarias cuando era apenas una niña. Sin duda interesante el contacto con la enciclopedia. Pareciera que hoy la enciclopedia es un instrumento inútil, que nuestros niños jóvenes y los adultos jóvenes
ya no consultan enciclopedias. La enciclopedia no es una herramienta útil. Ya las casas no tienen enciclopedia, no tienen libros, menos van a tener un conjunto de libros tan complejo como una enciclopedia. Pero funcionó en un momento, ¿no? Como el epicentro, el punto de encuentro de muchísimos conocimientos. Y creo que hay que hacer una oda a la enciclopedia, un rescate del valor significativo que tiene la enciclopedia como biblioteca base, como punto de partida de las bibliotecas. Y creo que ese tesoro de la juventud fue, y lo han nombrado varios escritores, una punta de lanza, una especie de germen fundamental para muchas bibliotecas. Ahora, tú tienes que irte ¿a qué edad vuelves a Colombia? Porque si bien sabemos que tu infancia está mediada por el juego místico, mágico, de haber crecido en esa calima, y haber visto ese lago, y haberte adentrado en Maracaibo semanalmente, ¿en qué momento te devuelves a esas tierras colombianas llenas de montañas, habitadas por páramos y por el frío de la sangre materna? Sí, siempre mis padres tenían esa preocupación de que yo encontrara mis raíces, pero además estaba la coyuntura de encontrar un sitio donde me pudiera educar de una manera más adecuada, y ellos decidieron que tendríamos que volver a Bogotá con mis hermanos ya venezolanos. Yo regreso a Bogotá a conocer Bogotá, pues realmente después de los 12 años, y allí hago pues los estudios clásicos, hasta que me encuentro con la alternativa de incursionar en el teatro. Entonces más o menos toda esa etapa se suscribe en ese momento, ¿no? En el momento en que llego a estudiar a Bogotá, después de los 12 años, me encuentro con esa ciudad, como tú dices, también esplendorosa, de un clima muy diferente, pues una mega ciudad. Y claro, por supuesto, eso me marca mucho y me forma mucho. Es toda una escuela de iniciación, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes que tienen los amigos de Radio Fe y Alegría, y después continuamos un poco con la juventud de Alfredo Peñuela, que es un laborioso actor teatral. Vamos a hablar sobre cómo te inicias en el teatro y esa etapa de los años 70 en la Bogotá un poco hippie, un poco beats y punk, esa Bogotá punketa. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora, y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral, y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros, en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela, y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con mi amigo Alfredo Peñuela, librero de Puerto de Libros, Librería de Autor, aquí en el Teatro Baral de Maracaibo. Tenemos una oportunidad maravillosa de conocer más sobre la vida de este hombre que día a día nos brinda soluciones lectoras, nos hace entrega de recomendaciones y vigila fielmente que las personas obtengan el libro que están buscando. Y si no lo consigue en este momento, bueno, pasa noches en vela pensando dónde conseguir el libro que usted necesita. Ese es el oficio de un librero. Y mi amigo Alfredo Peñuela ha aprendido a hacerlo, pero antes de ser librero fue un reconocido actor teatral en la ciudad de Bogotá. Y me gustaría muchísimo que conversáramos sobre ese mundo, Alfredo, sobre el mundo del teatro. ¿Cuáles fueron los principios que te atrayeron al teatro? ¿Cuál fue el motor principal que te llevó a conocer y a explorar esa expresión artística? Y por supuesto que hablemos sobre esos éxitos y sobre esa Bogotá de los años 70 y 80 que te tocó vivir. Ciertamente, esos años 70 me dieron la oportunidad de ver, por decirlo así, un mundo nuevo. Descubrí el teatro en la Universidad Nacional porque había una efervescencia ligada a todo, a los acontecimientos políticos. Recordamos aquellas épocas agitadas donde se suscitaban encuentros callejeros entre los estudiantes, la policía y el ejército alrededor del mundo, Japón, Lima, Nueva York. Bueno, está el caso de Daniel Cohn-Bendit, que prácticamente derroca al general de Gaulle a partir de sus incendiarios discursos. Esa época era muy agitada y de pronto pues me encontré viendo teatro de agitación, teatro político, y me llamó mucho la atención que los actores eran gente muy joven, de mi edad. Así que probé suerte también en esos inicios del teatro, que era el teatro independiente, un teatro contestatario, y básicamente era una tribuna política con la quimérica idea de hacer la revolución en el escenario. El caso es que yo llegué allí y quedé completamente cautivado por el mundo mágico del teatro. Y así el tiempo se me fue acumulando y pasando, y también en este teatro pues vi también la transformación de ese teatro de agitación hacia un teatro más estético, más clásico, más teatro profesionalmente entendido. El teatro de todas maneras era algo difícil de hacer, habida cuenta de que no se producía nada, digamos, para sobrevivir. Entonces los actores necesariamente tenían que buscar los caminos de la televisión y buscar los caminos del incipiente cine o la publicidad, porque allí era donde se encontraba la forma de sobrevivir. Entonces, pues sí, sin ninguna modestia, yo considero que esos 20 años que hice teatro día tras día pues fueron muy completos, porque también pude incursionar en la televisión y en el cine, de manera que ahí está esa experiencia bruta, esa experiencia completamente vivida, pero que hoy disfruto mucho decantando mis ideas y con una posibilidad muy cierta de que si yo vuelvo al teatro lo voy a hacer con mucho profesionalismo. Cuéntanos de las agrupaciones. Sé, porque me lo has dicho tú en otros momentos, que eras un joven muy tímido y que hacer teatro fue también como una especie de reto personal, de decirte a ti mismo, yo puedo lograrlo,
y me voy a atrever a hacerlo porque tengo que vencer estos demonios. Cuéntanos de esa experiencia, de cómo vencer la timidez y sobre todo dónde comenzaste a hacer teatro y de ese incipiente mundo teatral de Colombia, que hoy parecen que todos son grandes maestros del teatro y todos han dedicado su vida a hacer eso, a pesar de haber sido tan jóvenes como tú. Ciertamente, estaban, digamos, los precursores, ¿no? Los padres nuestros, que era gente que se inspiraron mucho en el encuentro con un actor y director de la famosa agrupación de Moscú, el arte de Moscú, de Stanislavski, todas esas teorías que después dieron mucho fruto en Estados Unidos. Bueno, un personaje de estos, de la escuela de Stanislavski, llega a Colombia y forma el primer grupo de teatro independiente. Es un hombre que viene de la Rusia soviética y viene también con ideas de contenido político. Esto da con el traste el proyecto de este Sekizano, este japonés, que es detectado por el gobierno y expulsado del país precisamente por ser comunista. Estamos hablando de la época de la dictadura de Rojas Pinilla. En todo caso, estos actores que se encuentran con Sekizano después le dan la vuelta al mundo, recopilando experiencias, y algunos se quedan y hacen carreras profesionales en el teatro, y cuando regresan comienza el teatro independiente, comienza a formarse agrupaciones que a la vez saben que necesitan conquistar un público y que necesitan necesariamente una sede. Entonces se abren 4 o 5 sedes que son como las bases de lo que más tarde se llama el nuevo teatro. Y estas sedes en su orden sería la Candelaria de Bogotá, de Santiago García, un hombre mundialmente hoy por hoy conocido, el TEC de Cádiz, de Enrique Buenaventura, que también es una personalidad en el teatro mundial. Y después vendría como una segunda generación de gente básicamente que viene de la universidad, como el Teatro Libre de Bogotá, el Teatro Popular de Bogotá, y el teatro el local de Bogotá también, todos más o menos con las mismas características, solo que venimos después de los precursores. Ellos estaban ahí dentro de esa segunda generación, aportando un grano de arena, porque siempre me moví así entre las sombras. Era conocido más que todo por mis compañeros. Pero desde ese punto de vista de las sombras, pues yo veía muchas cosas, veía cómo se hace el teatro. Eso siempre nos interesó más que incluso actuar en el teatro, ¿no? Ciertamente, pues es una experiencia muy gratificante para una persona que está afectada por la timidez, como hasta el día de hoy siento que soy una persona tímida. Entonces, por supuesto, el teatro le da a uno una impunidad para presentarse públicamente, y eso pues vence muchos temores al punto de que yo descubrí también esa fascinación de poder expresarme. Lo que no podía hacer en la realidad lo podría hacer en el teatro, y creo que esa es una experiencia general. Hay mucha gente tímida que de alguna manera se encuentra de una manera muy confortable en la existencia del teatro, la vida del teatro. Bueno, aquí hay otra razón más para encontrarnos nosotros con las expresiones artísticas, ¿no? Tenemos en el teatro la posibilidad no solamente de superar nuestros miedos expresivos, sino también de encontrar círculos y espacios de libertad, de realización, de poder completarnos. La idea platónica del completarse, del buscarse del andrógino, ¿no? Creo que funciona en todas las expresiones donde hay pasión, y el teatro, como lo describe mi amigo Alfredo Peñuela, puede servir para que nos completemos
y para que llenemos esos espacios vacíos que se producen en nosotros cada vez que nos encontramos con nuestros miedos, con nuestras falencias, con esas inseguridades naturales en todos los seres humanos. Creo también que todos ustedes tienen la oportunidad de descubrir, así como Alfredo lo hizo en su juventud, de descubrir en el teatro y en las expresiones artísticas un bálsamo o un medio de realización. A la vuelta, en el siguiente segmento, vamos a estar conversando con Alfredo sobre, su cambio de vida. De repente, una migración forzosa a Venezuela, a un hábitat quizá difícil de encontrarse, sus intentos de escritura durante años y finalmente, este oficio, el oficio de librero que lo ha arropado los últimos 3 años aquí en Puerto de Libros, librería de autor. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Puerto de Libros, librería radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @librería radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con mi amigo, el librero y actor, y lector sobre todo, Alfredo Peñuela, quien no solamente consiguió en el tesoro de la juventud esos primeros libros y fuentes de la imaginación, sino que después dedicó 20 largos años de su vida al teatro. Pero bueno, las cosas pasan y las vidas cambian. Alfredo, ¿cuántas vidas hay en una vida? ¿Cuántas veces tendremos nosotros la oportunidad de volver a empezar? Porque quizás estamos acostumbrados a las historias con finales felices, pero creo que ninguna historia vital tiene un final feliz, o al menos no la mayoría de ellas. Decía Bryce Echenique que toda historia de amor estaba condenada al sufrimiento. Aún la más hermosa de las historias de amor, un largo matrimonio de 50 años, terminaba con alguien viudo. Entonces, siempre estamos condenados al despecho. Quizá cuando se tiene 20 o 25 años y nos despechamos, te pueden dar un espaldarazo a la espalda y decir, bueno, vas a conseguir otra, vas a conseguir otro. Pero, ¿qué le puedes decir a una viuda de 80 años? ¿Vas a conseguir otro? No es fácil. Entonces estamos condenados a la soledad, a la tristeza y al dolor, todo en nombre de conseguir el amor, la felicidad y la compañía. En eso siempre estamos, intentando ser felices, consiguiendo fragmentos de felicidad y potenciando esa felicidad para estirarnos lo más que se pueda. A tus 30 y tantos, casi 40, una eclosión vital te hace salir de Colombia, te hace volver a Venezuela y buscar, no sé si el remanso y la seguridad de estar cerca de los padres, o quizá
ese recuerdo infantil del lago de Cabimas, de la tierra que se siente profundamente natal, de esa primera casa que también decía el maestro Julio Ramón Ribeiro que a todo niño había que dotarlo de una casa en su infancia, porque sería al lugar en que volverían los sueños, ¿no? Entonces no sé por qué finalmente te condujiste a Cabimas, a volver a esta ciudad, a volver a Maracay, a volver al Zulia, y después en tu proceso de curación interna, en ese rescate de las ruinas de lo que somos, ¿no? Porque cuando se termina una relación, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando caemos en desgracia, ángeles caídos, ¿no? Siempre recogemos del suelo, entre las cenizas, lo más preciado y volvemos otra vez, los que son valientes, ¿no? Porque hay personas que deciden suicidarse, hay personas que deciden lanzarse al autobús, pero los valientes vuelven otra vez a ponerse de pie, y es tu caso, te has vuelto a poner de pie. Háblame de esa experiencia, de esa experiencia fénix, de morir envuelto en tus propias llamas y renacer. Bueno, sí, efectivamente, por razones que serían un poco engorrosas de explicar, un tanto dramáticas, dejé Colombia y busqué refugio otra vez aquí en mi pueblo de mi infancia, y precisamente pues lo que encontré fue eso, encontré otra vez esos estadios de mi niñez que me procuraban pues casi como pues una comodidad muy maternal. Cabimas, Maracaibo, me hacían redescubrir hasta olores, vistas, sonidos que ya había perdido. Eso me sorprendió bastante y me cautivó, y aunque yo venía por una etapa pues muy corta, me fui quedando casi sin darme cuenta, me fui quedando hasta el punto de que ya he vivido mucho más tiempo en Venezuela que en Colombia. He vivido más de la mitad de mi vida en Venezuela. Curiosa situación, porque quizás nunca me he adaptado del todo a ningún sitio, entonces siempre tengo la sensación de que me miran como una persona extraña, pues como un extranjero aquí, y un tanto también allá. Y yo pues no concibo dos países, que el país es el mismo. Y cuando lo medito un poco racionalmente, sí, creo que la historia nos jugó una mala pasada, separando algo que básicamente es la misma cosa, ¿no? El sueño de Bolívar era una cosa muy, muy coherente, ¿no? Entonces, pues yo vivo dentro de ese sueño. Venezuela y Colombia para mí son el mismo país. Pero ¿cuál era la otra parte de tu pregunta? Bueno, ese remanso de volver a nacer, de volver a buscar objetivos. Ciertamente dejaste de hacer teatro, de venirte de Colombia por acá. Después de haber tenido 20 años dedicado al teatro, abruptamente dejaste de hacer teatro y empezaste a buscar, según me ha contado, empezaste a buscar otros modus vivendi, otra filosofía de vida, otro deseo, entre los cuales, bueno, está la escritura y la literatura. Háblanos de ese reinventarse. ¿Por qué reinventarse? Ciertamente. Bueno, llegando a Maracaibo, lo primero que hago es buscar espacios para continuar haciendo teatro, pero fue un choque, porque la visión que yo tenía del teatro no correspondía de ninguna manera con lo que hacemos en Maracaibo y que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y en Caracas tampoco me hallé. Allá quizá hubiera podido continuar progresando en mi experiencia teatral, pero
no me encontré cómodamente en Caracas, de manera que me quedé aquí, dejé el teatro a un lado y me dediqué a trabajar con mis hermanos en esa profesión tradicional de manejar empresas de cine. Entonces me dediqué un poco a ese peregrino trabajo de convertirme en una proyeccionista de cine. Me gustaba mucho aquello porque podía pasar una película una y otra cantidad de veces y ver cómo estaba hecho, cómo se hace una película, cómo está hecha una película. Pero además en los tiempos muertos lo utilizaba para escribir narrativa, porque dentro del teatro también me ha interesado muchísimo, digamos, algún día poder escribir una obra de teatro, porque considero que el verdadero arte del teatro está en la dramaturgia. Precisamente esto también fue algo conflictivo que me hizo salir de Bogotá, porque no me encontraba satisfecho con algo que yo había descubierto más como un oficio que como un arte, que es la situación del actor. El actor no es un artista, el actor ejecuta un oficio y eventualmente, por supuesto, hay gente que son verdaderos artistas, ¿no?, que hacen de su persona pues una obra de arte, ¿no? Marlon Brando, Tim Steen, Luis Noir, todos estos grandes actores de la historia. Pero en general, pues yo venía también de una decepción de haber encontrado que lo que yo hacía no era lo que estaba buscando. Me tocaba hacer muchas concesiones, confrontarme mucho con los directores, de manera que siempre en este oficio había algo de decepción en mi persona, porque no me encontraba con las riendas de la producción de lo que yo quería hacer. Siempre estaba supeditado a las opiniones, hasta que ponía el maquillaje, el sastre, el asistente de dirección, el director, y es un trabajo colectivo. Entonces, me dediqué, sabiendo que si quería hacer dramaturgia tenía que aprender también a escribir, me dediqué a adaptar, digamos, a literatura, específicamente la literatura del boom, a hacer alguna obra de teatro, a hacer guiones de cine, y en ese proceso descubrí algo nuevo, y es cómo está, cuál es la estructura de un cuento, cómo está hecho un cuento. Y eso pues me decidió inmediatamente a intentar ya dar primeros pasos, ya buscando exclusivamente la narrativa, expresarme solamente con frases. Y ahí es cuando comienzo también pues a buscar talleres, a tratar de prepararme de una manera parcialmente autodidacta, y voy conociendo pues la gente que escribe, y ese otro mundo pues muy artístico me cautiva de inmediato, y voy, digamos, construyendo textos y borradores que cada vez me parece que tienen más solidez como literatura. Conozco gente muy importante, como he conocido aquí, a Guimar, a escritores venezolanos que me dan las bases para empezar a escribir de una manera un tanto más profesional. Me meto en este mundo, y hasta el día de hoy pues tengo esa visión de producir literatura, debido al tiempo y también debido a la forma como se transforman las cosas que estoy escribiendo. Cada vez pues se va postergando ese momento de editar un libro, pero yo espero que en todo caso pueda escribir un libro, aunque sea un solo libro, o digamos un libro de cuentos, una novela, pero que sea un muy buen libro. Con eso yo estaría conforme, habida cuenta de que también existen este tipo de escritores que dedican su vida a escribir un solo libro. Los Bertelby, si recordamos el libro de Enrique Vilas Mata, Bertelby y compañía. Vamos a hacer una pausa, son 2 minutos para escuchar los mensajes que tienen nuestros amigos de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram
como @Librería Radio. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento, explorando un poco la vida de mi amigo Alfredo Peñuela, el librero de Puerto de Libros. Alfredo yo lo conocí por allá por el 2008, 2009, cuando andaba en los oficios de dictar talleres literarios gratuitos en la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un taller que dictaba yo todos los jueves, y Alfredo estaba en su búsqueda de recursos para poder realizar sus relatos, sus novelas, su ambiciosa idea de generar un libro, de dejar para todos nosotros una obra maestra literaria que signifique su compromiso con la escritura, porque si hay una persona comprometida con la excelencia, con el buen trabajo, con la dedicación en el mundo literario, creo que es Alfredo Peñuela, un lector verdaderamente exigente. Entonces nos conseguimos en ese momento, y no fue sino hasta el año 2017 cuando terminamos de embonar y empezar a trabajar juntos y a vernos casi a diario, Alfredo, cuando aceptaste mi propuesta de trabajo para ser parte de la librería Puerto de Libros, librería de autor que estaba ubicada en la vereda del Lago, espacio del cual, bueno, ya se cumplen poco más de 2 años de que un alcalde, malhadado alcalde, decidiera cerrar una librería y de esa manera, bueno, truncar un proyecto literario, pero bueno, hoy renacemos, estamos en este espacio hermoso del Teatro Baral de Maracaibo, y aquí también está con nosotros Alfredo Peñuela, que no ha cejado en su intento de convertirse en el librero de la ciudad de Maracaibo. Alfredo, háblanos de este oficio que te ha tocado asumir en los últimos 3 años, ser librero. ¿Qué es para ti un librero, Alfredo? Bueno, sí, descubro un oficio maravilloso, me conecta con este mundo de los libros que tanto quiero, y bueno, es una experiencia nueva, estoy aprendiendo a ser librero, guiado por una persona como tú, que conoce mucho más este oficio, lo conoce plenamente. Sí, encontrarme en una librería me depara también a la vez encontrarme con gente muy inteligente. Me sorprende mucho, sobre todo la juventud, los adolescentes, me ponen aprietos a veces con sus conversaciones, porque ellos tienen el prejuicio de encontrarse a un viejo canoso en una librería y asumen que entonces es una suerte de erudito, y nada más lejos de la realidad. Entonces estos jóvenes inteligentes que vienen a hablarme de filosofía, de física, y que lo hacen con tanto talento y con tanta inteligencia, pues me sorprende, me agradan y me enseñan también. Por supuesto, estar en un oficio de esta naturaleza, Luis, es muy gratificante. Agradezco a la vida que nosotros nos hayamos encontrado como compañeros, y ahora casi somos de la familia, como tú dices, nos vemos todos los días y tenemos muchas ideas. Erramos mucho, pero vamos paso a paso, y
creo que estamos construyendo algo sólidamente, ¿no? Como se dice, lentamente se llega lejos. Hasta donde yo pueda acompañarte, pues lo haré con mucho agrado. Te agradezco que me hayas descubierto este mundo de los libros, que es un mundo tan ideal y tan romántico. Digamos, después de encontrarse uno con el público está el encuentro con los objetos, con los libros, y habida cuenta que estamos manejando libros usados, y todos estos libros tienen historia. Dentro de cada libro uno encuentra al dueño de ese libro, en anotaciones al pie de página, o en cosas que dejan dentro de los libros, ¿no? Que una flor, que una carta de amor, que una partida de bautismo, que una copia de una solicitud de empleo. Bueno, resulta muy curioso, ¿no? Todo lo que uno va hallando en los libros, todas esas huellas que van dejando los lectores. Entonces, ese manejo de los libros, ese encuentro con la gente inteligente, pues se vuelve una cosa muy humana, muy espiritual y muy agradable de hacer. Mira, nos han pasado cosas interesantes en este mundo de la librería. Recuerdo que una vez llegó una muchacha con una bolsa de comida, una bolsa llena de comida, de arroz, de lentejas, de caraotas, de diferentes productos de estos embolsados, con la disposición de cambiar comida por libros. Háblanos un poco de esa experiencia y de otras. ¿Qué otras cosas curiosas te han pasado en estos últimos 3 años como librero? Bueno, sí, esa fue una experiencia muy curiosa, pues todo suscitado por nuestras condiciones económicas y políticas, donde uno a veces hasta paga el pasaje del bus con un paquete de arroz. Esta chica que nos visitaba y traía esos mercados, pues siempre me llenaba de curiosidad, porque traía muchas cosas y decía, caramba, ¿qué pasa, no? ¿De dónde saca él? Nunca me atrevía a preguntarle, pero hay que notar que a veces cuando no facturábamos y llegaba esta chica, por lo menos a mí me resolvía un poco el asunto del hambre. Sí. Y por otro lado, pues ya más recientemente encontré un personaje, pues una cosa, todo lo contrario, me pedía libros que tuvieran el tema de la brujería. Y pues yo muy entusiasmado le conseguí un buen libro de historia de la brujería, y para mi sorpresa lo deshizo frente a mí, lo rompió, y me dijo que quería estos libros de brujería para destruirlos y para que no cayeran en manos de unas malas manos. El caso es que siguió comprando algunos otros libros sobre brujería para destrozarlos. Es un verdadero inquisidor de los libros. Eso me ha parecido muy curioso, ¿sí? De otro lado, pues las ideas que se suscitan vendiendo libros, uno sueña muchas cosas. Tratar de ofrecer cada vez más servicios, ¿no? En una librería, porque esto realmente no es una librería tal cual, tiene un propósito también altruista. Tú eres un intelectual de la escritura y estás personalmente interesado en que el ejercicio de la lectura pues sea algo que progrese, que tengamos más lectores. Entonces uno también tiene, digamos, ese sentimiento espiritual muy agradable, que está poniendo un grano de arena en algo muy grande, y es lograr que alguna vez tengamos un buen índice de lectores. ¿Me he perdido en algo con lo que te estoy contestando? No, creo que responde muy bien a la idea de lo que debe ser un librero, ¿no? Porque estamos acostumbrados a llegar a las librerías y que las librerías sean papelerías. Es decir, que vayamos a una librería donde lo que abunde sean bolígrafos o reglas de papel, cuadernos, pinturas, marcadores, y cuando pregunte por un libro, te digan, bueno, los libros están ahí en ese mesón, eso es lo que tenemos de libros.
y te trata el libro, yo no sé, revise. Entonces, esas no son librerías, son papelerías que venden útiles escolares. Pero Venezuela necesita librerías, y necesita libreros, y necesita esto para poder cultivar lectores. El mejor amigo de un lector es un librero, y nosotros necesitamos lectores para tener mejores ciudadanos, para tener una mejor ciudad, porque la ciudad es buena en cuanto tenga buenos ciudadanos, y la suma de estas ciudades va a hacer que tengamos un mejor país. Entonces, es nuestra responsabilidad y es la manera en que estamos poniendo este granito de arena. Para finalizar, Alfredo, ¿qué invitación le haces tú a las personas que nos están escuchando esta noche en torno al mundo de los libros? ¿Qué deben buscar en una librería? Bueno, Luis, tu audiencia necesariamente es una audiencia de lectores. Entonces, aún así tendría yo que esforzarme por dar algún consejo que yo ya no conociera. Pero, de todas maneras, ya de una manera personal, yo espero que tus lectores y los lectores que nos vayan conociendo en adelante, pues se pongan en contacto con nosotros, que nos apoyen en esta quimera de hacer del libro pues un elemento útil que sirva para humanizarnos más y que sirva para instruirnos más, y que de esa manera pues los resultados, como tú dices, siempre serán efectivos. Tenemos mejor gente en la medida que leamos más y leamos mejores libros. Ya viene siendo hora de retirarnos. Realmente es un placer conversar con ustedes todos los días. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Les habló Luis Peroso Cervantes en compañía de mi querido Alfredo Peñuela, y la invitación es para que nos escuchemos el día de mañana. Y como lo digo todos los días, por favor, sean felices, lean poesía.